El día de hoy vamos a estudiar sobre la iglesia de Tiatira en Apocalipsis 2, 18. Y antes de entrar en el texto de hoy quisiera hacer un pequeño resumen. No quiero que vayamos a olvidar lo que hemos estado aprendiendo. Estudiamos de la iglesia en Éfeso, una iglesia que estaba sufriendo por Cristo, que permanecía firme, que estaba trabajando, que no permitía, no toleraba la mala doctrina, que había señalado a aquellos que se decían a sí mismos apóstoles y no lo eran, pero que carecía de amor. Estudiamos de la iglesia en Esmirna, de su sufrimiento, de su persecución y cómo el Señor les anima a no tener temor y les recuerda que Él es la resurrección. La semana pasada estudiamos sobre la iglesia de Pérgamo, cómo había dentro de la iglesia grupos de hermanos que estaban aferrados a una mala doctrina, una doctrina que llevaba a la gente a la inmoralidad y a la idolatría, y cómo el Señor no toleraba estos grupos de mala doctrina dentro de la iglesia. El día de hoy vamos a estudiar sobre la iglesia en Tiatira. Y la iglesia en Tiatira estaba teniendo un problema adentro. Se había levantado una mujer que estaba enseñando a la congregación y la estaba llevando lejos del Señor. A diferencia de otras iglesias, la iglesia de Tiatira tenía un problema adentro. El problema con su lucha con Satanás estaba desde adentro. Estudiamos la semana pasada la iglesia en Pérgamo. Estaba en la ciudad donde estaba el trono de Satanás y donde moraba Satanás. Y tenían una lucha externa. Pero esta iglesia tenía una lucha desde adentro, con una mujer que estaba enseñando las profundidades de Satanás dentro de la iglesia. Esta carta sigue el mismo patrón que las otras cartas. Comienza hablando del remitente. Comienza Jesús describiéndose a sí mismo y lo hace a través de tres características o frases. Dice, versículo 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. La primera característica con la que Jesús se presenta es como el Hijo de Dios. Y para nosotros, yo creo que esta frase ha perdido su significado. Sin embargo, para los judíos era algo bien claro. Algo que les molestaba grandemente a los judíos es que Jesús dijera que era el Hijo de Dios. Porque cuando Jesús dice que Él es el Hijo de Dios, lo que está diciendo es que comparte su misma naturaleza, su misma esencia, sus mismos atributos. Jesús lo que está diciendo es que Él es Dios, que Él es de la misma naturaleza, que Él comparte la misma esencia, que Él no es un hombre, que Él es Dios encarnado. Eso es lo que está diciendo. La siguiente característica de Jesús en este pasaje dice, el que tiene ojos como llama de fuego. Esta frase habla acerca de cómo el Señor escudriña y ve aún lo oculto, que no hay nada que pueda esconderse del Señor. Es interesante que nosotros acá podemos venir y tener una apariencia de piedad, apariencia de cristianos, apariencia de que andamos haciendo las cosas bien, pero el Señor lo ve. Él ve realmente si esto es real o no. Él sabe de qué manera nosotros vivimos a lo largo de la semana. Él sabe cómo tratamos a los demás. Él sabe las decisiones que tomamos. Porque Él ve hasta lo más oculto. En Mateo 6, cuando habla de las disciplinas cristianas, Jesús dice, cuando des limosna, ¿verdad? No hagas sonar trompeta, no sepa tu derecha, ¿verdad? Lo que dio con la izquierda. Recuerda que tu Padre que ve, ¿dónde dice? En lo secreto te recompensará en público. Y luego habla de la oración y dice, cuando ores, cierra la puerta. Y tu Padre que ve en lo
secreto te recompensará en público. Tenemos un Dios que todo lo ve. Todo lo ve, no podemos esconder nada y necesitamos vivir delante de la presencia de Dios. Algo que también nos da esperanza es que aun cuando sufrimos, aun cuando la gente nos hace daño y nos maltrata, también el Señor lo ve. Cuando Agar estaba huyendo en el desierto, el Señor se le apareció y le dijo que regresara nuevamente a la casa de Abraham. Y Agar en ese momento entendió que Dios la miraba y le puso ese nombre, el Dios que me ve, el Dios que me ve. Dios ve sus problemas, Él ve su aflicción, Él ve su dolor, Él todo lo ve. La tercera característica de Jesús acá en el versículo 18 dice que tiene pies semejantes al bronce bruñido. ¿Qué significa eso? Vamos a ir a Apocalipsis 19:15 sin perder nuestra cita acá. Apocalipsis 19:15. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y luego dice, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y el día en que el Señor quebrante las naciones, hace una imagen como un lagar lleno de uvas, en donde Él las pisa, en donde Él las destruye. Esos pies de bronce bruñido nos recuerdan el juicio de Dios. Jesús va a hacer juicio sobre las naciones. Y hace juicio sobre su iglesia también. Lo vamos a ver acá. Ahora vamos a ir, después de haber visto el remitente, ahora vamos a ver en cuanto al reconocimiento. Antes de reprender, el Señor siempre reconoce las cosas buenas que están pasando en la iglesia, y así tenemos que ser nosotros también, ¿verdad? Porque a veces solo vemos las cosas malas, pero hay muchas cosas buenas pasando y tenemos que aprender a ver las cosas buenas también. Vamos a ver qué reconoce el Señor de la iglesia de Tiatira en el versículo 19. Yo conozco tus obras, y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Esa iglesia tenía algunas características muy especiales. Una de ellas es amor, tenía amor. A diferencia de la iglesia en Éfeso, que era una iglesia sin amor, la iglesia de Tiatira era una iglesia con amor. Ahora, cuando Jesús estaba hablando con Pedro, le preguntó, ¿me amas? Dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo, sí, Señor, te amo. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Se acuerdan? Apacienta mis ovejas. Hay una relación directa entre el amor al Señor y el servicio a Él. Hay una relación directa entre amar a Dios y obedecerle y servirle, cuidar de otros, llevar el evangelio, discipular, estar pendiente de las necesidades de los hermanos. No podemos amar a Dios y no servirle. A veces nuestro amor al Señor es algo bien emocional, algo de llorar, algo de sentir. Pero el amor al Señor se manifiesta en una vida de servicio a Él. Yo quiero preguntarte esa mañana, ¿realmente amas al Señor? ¿Amas al Señor? Porque si amas al Señor, no puedes no servirle. No puedes no vivir para Él.
No puedes ser apático ante la necesidad en el ministerio, en la obra de Dios. Si realmente le amas, ese amor debe verse transformado en servicio a Él. Ahora, esta iglesia tenía amor y también tenía fe. La Biblia dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia, constancia. Esa es la idea. Cuando la fe es verdadera, entonces yo permanezco, persevero. Qué bonito. Mira, una iglesia que tiene amor, que tiene fe, y que ese amor y esa fe se manifiesta en un servicio al Señor constante, perseverante. Ahora piensa un momento cuando nosotros unimos al servicio con la perseverancia que tenemos. Un siervo fiel. Y esos son los siervos que son útiles en la obra de Dios. No una persona que sirve al Señor de manera intermitente, que se emociona y empieza a servir y luego desaparece. Y luego dentro de un rato vuelve a aparecer y luego desaparece. No, el Señor quiere que nosotros le sirvamos de una manera constante, de una manera permanente. Eso es el producto del amor y la fe en la vida de una persona. Es servicio y es constancia. Si nosotros no estamos sirviendo al Señor de manera constante, nosotros tenemos un problema de amor y un problema de fe. Porque cuando el amor y la fe está bien en mi vida, entonces va a haber servicio y va a haber constancia. Además de eso, dice que tus obras postreras son más que las primeras. No era una iglesia que estaba cansada de servir al Señor. No era una iglesia que se había aburrido de tanto servir al Señor. No era una iglesia que se estaba apagando. Era una iglesia que estaba emocionada en servir al Señor cada vez más. Así era la iglesia en Tiatira. Yo quiero preguntarte esta mañana, ¿cómo está tu servicio al Señor? ¿Estás cansado de servir al Señor? ¿O realmente el servicio al Señor es algo que arde en tu corazón y que quisieras cada día poder dar más para Él? Porque así deberíamos de ser, como la iglesia en Tiatira. Deseosos de poder dar más para el Señor, de poder hacer más por la obra de Él. Ahora en el versículo 20 comienza a hablar de la reprensión. Reprensión, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Yo quiero decirte que todas las iglesias tienen problemas, todas. Aún de las iglesias como Esmirna o como Filadelfia, a quien el Señor no les reprocha nada, también tenían problemas. Mientras no hayamos entrado en la presencia de Dios, la iglesia acá siempre va a tener problemas. Estamos en un proceso de santificación. Todas las iglesias tienen diferentes luchas, pero hay cosas, escucha eso, hay cosas que el Señor no tolera. Hay cosas que el Señor no permite. Y son esas cosas las que Él escribe en las iglesias. Cosas que Él no tolera y que espera que nosotros como iglesia no toleremos tampoco. Todos tenemos luchas, todos tenemos problemas, pero hay cosas que el Señor no tolera en su iglesia y por eso escribe estas cosas.
Y algo que no toleraba el Señor es que esta mujer estuviera enseñando en su iglesia mala doctrina. Él sabía el daño que estaba haciendo esta mujer en esta iglesia y por eso le escribe en el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos. Esa mujer había alcanzado autoridad y poder en la iglesia y no podían sacarla. Ella era la que estaba gobernando en la iglesia. Y muchos se habían comprometido con ella y le seguían y participaban de su enseñanza y de su mala conducta. Y el Señor no toleraba eso. Hermanos, vivimos hoy en un tiempo en donde los falsos maestros están enseñando en las iglesias, en donde se les ha dado participación, en donde ellos están teniendo liderazgo e influencia en la iglesia y la están desviando de la palabra de Dios. Y si hay algo que nosotros debemos de cuidar es que los falsos maestros no sean los que enseñen en la iglesia. Ahora, ¿cómo podemos nosotros reconocer un falso maestro? ¿Cómo podemos reconocer estos falsos profetas? En ese texto por lo menos veo 3 características. Quiero que sepas que la enseñanza en la congregación tiene un diseño. Dios ha diseñado quién debe enseñar. Al igual que en el hogar, Dios hizo un diseño para el hogar y le dio al hombre una responsabilidad y le dio a la mujer una responsabilidad. De pronto eso no es tan popular hoy, pero es bíblico. Dios le dio al hombre una responsabilidad de ser cabeza en su hogar, de ser sacerdote en su hogar. ¿Sabes? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿saben a quién llamó Dios primero? ¿A quién llamó? Adán fue el primero. Y yo quiero decirte, hombre que estás aquí, Dios te va a llamar a cuentas por tu casa. Él te puso por cabeza en tu casa. Si hay alguien que debería de estar cuidando de su familia, guiando a su familia, siendo ejemplo a su familia, es el hombre. Dios le dio esa responsabilidad. En cuanto a la congregación, en cuanto a la iglesia como congregación, Dios le dio también la responsabilidad al hombre de enseñar. Las mujeres pueden enseñar a otras mujeres. Las mujeres pueden enseñar a los niños también. Pero las mujeres no pueden enseñar en la congregación. ¿Por qué? Porque el Señor lo diseñó así. Vamos a ir al libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Primera de Timoteo, capítulo 2. Versículo 12. Mira lo que dice. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Versículo 13 explica la razón. Porque Adán fue formado primero y después Eva. La razón por la cual la mujer no debe enseñar en la congregación no tiene nada que ver con la cultura, no tiene nada que ver con la capacidad. Hermanos, las mujeres son muy inteligentes y si el Señor te ha dado una esposa, por favor, escúchala. Por eso nos va mal. El hecho de que el hombre enseñe en la congregación no tiene nada que ver con la cultura, no tiene nada que ver con la capacidad. Las mujeres son capaces. Tiene que ver con diseño. Dios lo diseñó así. Este es el diseño de Dios.
En el libro de los jueces, en el capítulo 4, se habla de una jueza que era Débora. Ella gobernó Israel en el tiempo de los jueces. Y de pronto pensaremos y diremos, bueno, pero si hubo una jueza, ¿por qué no puede haber una pastora o una predicadora para la congregación? Yo quiero que recordemos el tiempo de los jueces. ¿Cómo fue el tiempo de los jueces? Fue un tiempo de crecimiento espiritual en Israel. Fue un tiempo en donde Israel estaba caminando con el Señor. Fue un tiempo de oscuridad, hermanos. Un tiempo de rebeldía. ¿Sabes cuál es la frase que describe el libro de los jueces? El tiempo de los jueces se describe como el tiempo en donde cada quien hacía lo que bien le parecía. Y cuando en una congregación hay una pastora enseñando a la congregación, eso habla del liderazgo de los hombres de esa congregación. Habla de la espiritualidad de los hombres en esa congregación. Cuando hay una pastora es porque no hay hombres en la congregación que aman a Dios, que viven para Dios, que quieren hacer las cosas a la manera de Dios. Pero también dice que en esa iglesia cada quien hace lo que bien le parece. Por esa razón nosotros tenemos que seguir el diseño de Dios. Y el diseño de Dios es que en la iglesia enseñe a la congregación un hombre. Ahora, eso no es todo. Por una parte tenemos el diseño, por otra parte también tenemos el mensaje. Mira lo que esta mujer estaba enseñando. En el versículo 24. Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, hablando de la doctrina que estaba enseñando Jezabel. Bueno, el Señor le llama Jezabel. Nosotros sabemos Jezabel era la esposa de Acab en el Antiguo Testamento, una mujer malvada que llevó a Israel a adorar a Baal y a Asera. Y está usando ese nombre para describir a esta persona en la iglesia. Entonces dice el versículo 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. ¿Qué estaba enseñando esta señora? Estaba enseñando las profundidades de Satanás. Ese era su mensaje. Ella estaba hablando acerca de los secretos de Satanás. Hace unos años atrás hubo una señora que se llamaba Rebecca Brown. Ella escribió un par de libros. Uno se llamaba Libertando a los cautivos, otro se llamaba Rompiendo las cadenas, en los cuales estos libros ella testificaba su experiencia como sacerdotisa de Satanás. ¿Y sabe qué hacían los cristianos? Compraban los libros a montones y los estudiaban en las iglesias. Hermanos, mira, lo que nosotros necesitamos saber de Satanás es lo que Dios nos ha revelado en su palabra, más nada. Nosotros no vamos a conocer a Dios estudiando a Satanás. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? Estudiando su palabra. Entonces, ¿cuál debe ser el mensaje que un siervo de Dios, que un verdadero profeta transmite? Es la palabra de Dios. Cuando usted escuche un sermón, ponga atención, por lo menos en tres cosas. ¿El predicador leyó el texto de la palabra de Dios? ¿Leyó? La segunda cosa, ¿el predicador explicó el texto o solo lo usó como excusa para decir lo que quería decir? ¿Lo leyó, lo explicó y por último lo aplicó a nuestra vida? Si cumple estas tres características, ese es un buen mensaje. Leyó la palabra de Dios, la explicó y nos ayudó a aplicarla. Esto nos sirve. Esto es una buena predicación. Esto nos sirve en nuestro crecimiento espiritual, en nuestro conocimiento de Dios. Entonces, por un lado tenemos el diseño,
por otro lado tenemos el mensaje y por otro lado tenemos la vida. Tenemos que observar que la persona que está enseñando la palabra de Dios realmente tiene una vida que va acorde al mensaje del Evangelio. Quiero preguntarte, ¿qué crees que es más fácil? ¿Tener buena doctrina o tener un buen carácter? ¿Qué crees que es más fácil? Yo quiero decir que conozco mucha gente que tiene teología perfecta, pero tiene un carácter horrible. Que ha sacado todos los cursos, todas las clases, pero la palabra de Dios no ha hecho nada en su vida. Un siervo de Dios tiene que tener una buena teología, pero también tiene que tener un buen carácter. Ambas cosas son muy importantes. Dios quiere de nosotros no solo nuestro conocimiento, Él quiere nuestra vida. Ambas cosas, una buena doctrina y también un buen carácter. Por eso es muy importante en la manera en cómo nosotros vivimos. Así identificamos los falsos maestros, a través del diseño del mensaje de la vida. El Señor juzgó a esta mujer. Vamos a leer en el versículo 21 en adelante, dice: y le he dado tiempo que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Mira lo que el Señor iba a hacer con esa mujer. Dice que le iba a enviar a la cama y que iba a destruir a sus hijos y que iba a poner en tribulación a todos aquellos que la apoyaban, que la seguían, para que todas las iglesias vieran que el Señor es quien escudriña, que Él es quien cuida la iglesia. En el versículo 21 dice que el Señor le había dado tiempo para que se arrepintiera. Y uno puede ver la misericordia de Dios. Hermanos, mira, escucha. Si hay un hermano en la congregación que te ha pedido que te arrepientas, que pares de tu vida de pecado, que pares de tu mala conducta, yo quiero darte un consejo. El Señor quiere darte un consejo. Detente, arrepiéntase, cambie. Porque si no cambia, el Señor tiene un tiempo. Y cuando ese tiempo termina, entonces Él va a hacer la obra. Él lo va a quebrantar. Él es quien cuida de la iglesia. Así que escuchemos a todos aquellos que nos llaman al arrepentimiento. Vamos a leer ahora el versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Qué tenían estos? Estos tenían amor, tenían fe, tenían servicio, tenían constancia, estaban creciendo en ese amor, en ese servicio al Señor, y estaban luchando también dentro de la iglesia contra estos seguidores de Jezabel. Les permanecían fieles a la doctrina de Cristo. Y el Señor les dice, ¿saben qué? Si ustedes están haciendo estas cosas, yo no les voy a pedir más. No les pido más. Hermanos, si en esta mañana usted puede decir que está amando al Señor, que está firme en la fe en el Señor, usted puede decir que está sirviendo al Señor de manera constante y que está peleando contra la falsa doctrina, ¿sabe qué le dice el Señor? No te voy a pedir más. Solo seguí así. Solo que tu amor no falte, tu fe no falte, tu servicio, tu constancia, sigue adelante.
Solo sigues peleando de no participar en la mala doctrina. Sigue adelante hasta que yo venga. Este es el mensaje que Dios tiene para los hermanos de la iglesia en Tiatira. Por último, vamos a ver la parte de la recompensa. Versículo 26 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice, a las iglesias. Entonces, la primera recompensa que el Señor tiene es autoridad. Que en el reino del Señor Él le va a dar autoridad. Autoridad. A veces tenemos la idea que delante del Señor vamos a estar en una nube, vestidos de blanco, con un arpa todo el día, ¿no? Esa es la idea a veces que tenemos del cielo. Pero la Biblia describe el cielo más como un reino, donde hay privilegios, en donde hay responsabilidades. Y el Señor le dice: el que venciere, yo le voy a dar autoridad en las naciones. Yo. De pronto estás sentado aquí pensando: bueno, pastor, realmente a mí con entrar me basta. A mí no me importa ser nadie en el cielo. Yo te aseguro que el día en que veas al Señor y entres en su presencia, vas a desear haber hecho más por Él, haber sido más fiel, haberte sacrificado más, haber sido un hombre más comprometido con la obra de Dios. Puedes decir lo que quieras ahora, pero yo estoy convencido que el día que veamos a Jesús vamos a desear haber hecho más aquí y no vamos a poder, porque el tiempo de servir al Señor es ahora. El tiempo de amar al Señor es ahora. El tiempo de ser fieles al Señor es ahora. Cuando termina la parábola de los talentos, el Señor dice: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Yo quiero preguntarte, ¿qué es eso poco? En lo que has sido fiel, ¿qué poco? ¿Qué es eso? Quiero preguntarte, si nosotros nos esforzamos por servir al Señor, por participar en su reino, si damos todo por Él, ¿eso es mucho? ¿O es poco? Es poco. No importa cuánto hagas por Él, siempre va a ser poco. Pero si eres fiel en lo poco, en eso poco, la Biblia dice: en lo mucho te pondré. ¿Vale la pena servir al Señor? ¿Vale la pena amarle? ¿Vale la pena participar en su obra? Claro que sí. Es más, yo me he preguntado, ¿hay algo que vale la pena aquí en este mundo? Por lo que nosotros trabajamos, nos esforzamos, sufrimos. ¿Hay algo aquí que valga la pena? Y la respuesta es no. Nada de lo que hay aquí realmente vale la pena. Solo hay una cosa que realmente vale la pena, y es poder servir al Señor. Eso es lo único que vale la pena aquí. La segunda recompensa que dice el pasaje es que le daré la estrella de la mañana. ¿Y qué significa la estrella de la mañana? Vamos a ver. En Apocalipsis 22:16. ¿Qué es la estrella de la mañana? Dice:
Yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Cuál es la recompensa entonces para nosotros? Que vamos a poder gozar de Cristo, gozar de Él. Y como les decía la semana pasada, no hay nada más emocionante que poder gozar de Cristo allá. Hermanos, espero que esto no sea una predicación más. Esto no es una predicación más para mí. Yo espero que no sea una predicación más para ustedes. Yo espero que realmente sea algo que nosotros vamos a poner en el corazón, que vamos a tomar decisiones, que vamos a procurar esforzarnos por ser esa iglesia que el Señor quiere que nosotros seamos. Vamos a orar.